hecho por militantes y laburantes al servicio de todos aquellos que necesiten una trinchera. Hoy estamos grabando nuestro episodio número 34, un 14 de agosto, en el estudio Carlos Indio Solari, en el Centro Cultural Luis Alberto Spinetta. Hoy estamos en mesa reducida, esto viene reducido, Manu está un poco enfermo, igual está acá, porque no quiere perder el presentismo. Bien, Manu. Así se saca la Argentina, trabajando. Bien. No sé, acá tenemos a la gente que está en otra. Están todos con el celular. Voy a aplicar lo mismo que en la escuela, guardando. Voy a poner una cajita para que guarden el celular. Martín. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? La verdad que una semana TR. Yo quiero confesar que acabo de dormir una siesta bastante larga, así que estoy pila. Estoy sin información, pero pila. Bárbaro. A mí me gusta, viste, como enrostrarte en la cara las cosas que hace buenas como una siesta. Sí, ¿quién puede dormir la siesta hoy en día? Bueno, Él. Yo me forcé y ahora puedo dormir una siesta. Gracias, perfecto, adelante. Jonah, ¿cómo andás? Bien, acá andamos. Me duele un poco el ciático. Estoy viejo, mal. Eso me pasa por levantar peso. Un cochecito, un bebé, claro. Piedrita de los gatos, pero bien. Fuera de eso... ¿Alguien acá es zurdo? Yo soy zurdo. Ah, ¿sí zurdo? Sí. ¿Y Adorni no te nombró, boludo? No, se ve que no le di nada a la patria. No le dije. Ni vos ni a Maradona. Yo iba a preguntarles cuál es su zurdo favorito sacando a Maradona y a Messi, ¿no? No van a ser tan giles de decir Maradona o Messi. ¿Sabes qué? Creo que Santana es zurdo y Jimi Hendrix. Ah, me sorprendió, ¿eh? No te tenía con vuelo internacional. No, claro. ¿Jonah? Bueno, ya que tiró músico, vamos a ir con eso. Omar Rodríguez López, que lo nombré hace un ratito. El guitarrista de Mars Volta, muy bien. etc. El mío es de Walter Gaitán, un jugador de Boca, zurdo, fino. medio fresco. Walter Nelson, relator del fútbol, decía es más zurdo que Marx, más zurdo que Lenin. Bueno, sí, ahí estamos. Y además, ahora el gobierno anunció que tiene un nuevo integrante, que es un nuevo perrito. La foto estaba Adorni, con esa cara tan agradable que tiene. Cara de Adorni. Cara de Adorni con Karina Milei, que es otra de las caras. Y, perdón, yo no quiero irme por las ramas, ¿no? Pero quiero no sé si tienen alguna opinión de la nueva pareja del presidente. Yuyito González. Sí, Yo lo único que voy a decir es, me llamo al silencio, punto número 1, punto número 2, la recordamos en rompeportones. Sin embargo, las feministas consideramos que no hay que cuidar a las compañeras, porque la verdad, Yuyito... Muy 90, ¿no? Muy 90, estar con Yuyito. Perdón, pero capaz que le estoy pifiando feo. ¿No es la madre de alguno de los hijos de Coppola? ¿O estoy flasheando yo? Bueno, ella estuvo, sí, hoy vi las fotos. ¿Es un programa de Chimento? Hoy vi las fotos. Hace 10 minutos que apagale la tele porque bueno, no durmió la siesta, estuvo mirando para distender un poquito, porque si no nos lleva puesto. Claro, cuando nos metamos. ¿Qué tenemos? Los números del INDEC, que ya les adelantamos, no son nada nuevos. Tenemos algunas cuestiones de ahí de UNICEF, tenemos todo un análisis de lo que fue la votación en el día de hoy de la sesión en diputados. Tenemos todo el paquete de educación vinculado a universidad y esencialidad de la educación. Después tenemos algunas cuestiones ahí en gremiales vinculadas a, aceiteros, etcétera, etcétera. Así que bueno, quédense, escúchennos hasta el final, así no se pierden el marudaje de hoy, que Jonah todavía no lo resolvió. Bien. Como siempre, sobre la marcha. Sobre la marcha. Vamos a arrancar un poquito, ¿te parece, Martincho, con los números del INDEC? Sí, vamos a arrancar porque la verdad que la semana viene absolutamente tomada por la cuestión de Fabiola Yáñez y su denuncia contra Alberto Fernández. Alberto Fernández, que además viene con... Todo esto surge a partir de la investigación por la matufia con los seguros en el Estado, donde estaba también involucrada la secretaria de Alberto Fernández con su marido, que era un promotor de seguros, que aparentemente habría hecho negocio con el Estado. Pero detrás de toda esta gran cortina de humo, donde la verdad es que en términos de línea de género, la verdad, todos los medios de comunicación y las redes sociales están explotando en machirulaje total. Se ve que la ley Micaela, en
esos casos. No cundió, pero me parece que detrás de todo este humo que en algún momento se va a disipar, porque si hay algo que aprendimos, me parece, en la intensidad que vivimos en este país, es que, viste, le das, tipo, hace un poquito más de una semana, estaba todo el mundo pronunciándose a favor o en contra de Maduro, y ahora, bueno, ya nadie le importa. Qué pasó en Venezuela. Entonces digo, bueno, en algún momento esto va a pasar, pero la situación económica va a permanecer y me parece que estuvieron pasando algunas cuestiones muy importantes que ahora vamos a meternos en profundidad, pero para ir como analizándolas, porque por un lado salió el informe de la CELAC que hizo un estudio, nosotros la semana pasada dijimos los números que había evaluado la UCA de la encuesta permanente de hogares del INDEC y que decía que para el primer trimestre la pobreza ascendía al 55%. Bueno, ahora la CELAC, que es ese centro de estudio latinoamericano que preside Serrano Mansilla, dice que en realidad la pobreza es del 74% y que la clase media argentina ya se está cayendo o está dejando de existir, que era, ¿no?, una especie de medalla que teníamos todos colgados en relación a la región. No sé si vieron ese video de esa gente que salió a entrevistar en Córdoba preguntándole si se consideraban de clase media. Hermoso. Y todos contestaban que sí, y le dicen, bueno, para ser de clase media tenés que ganar tanta plata, y la gran mayoría de ellos que consideraban que eran de clase media, en realidad materialmente no lo eran. Yo no sé si es Jagroski el que lo dice, pero hay una frase que dice, acá todo el mundo se cree de clase media, desde el laburante hasta el millonario. Todos dicen, no, yo soy de clase media. Exactamente. Bueno, es que justamente lo que demuestra es que es un concepto totalmente inútil, que no representa en realidad una realidad social, sino que justamente lo que busca, digamos, es diseminar dentro de un mismo concepto una cantidad de personas de distintas realidades socioeconómicas. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos un obrero, no importa si cobra 3 palos, 2 palos, es un obrero porque vende su fuerza de trabajo. No sé, o sea, ¿se entiende? Entonces digo, en el caso del concepto de clase media, en realidad, digamos, se define como una porción de la población que tiene acceso a determinados, digamos, bienes y servicios en relación a lo que cobra. Bueno, no brinda ningún tipo de información, pero sí es cierto que en el caso de la Argentina, digamos, la clase media es producto justamente de modelos de redistribución que hicieron que exista. En esa línea, una familia tipo necesita 929.000 pesos por mes para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires sin contemplar el pago del alquiler. O sea, estamos hablando de por lo menos 1,5 millones de pesos, más o menos en total. La CEPAL, digo, para seguir tirando las cosas que estuvieron pasando la semana, más allá de Alberto y Fabiola, la CEPAL empeoró el pronóstico para la economía argentina en 2024 y se prevé una caída del 3,6%. Se reglamentó el RIGI, que garantiza que por 30 años aquellos que vengan a saquear nuestros recursos naturales, pase lo que pase en términos políticos, va a tener garantizada esa entrega. Y se vino también el aumento de las tarifas de transporte, donde hay un dato muy interesante, que es que cuando asumió Milei, el valor del colectivo era de 60 pesos y el salario mínimo alcanzaba 156.000 pesos y que con ese salario mínimo podías pagar 2.600 boletos. A esta altura del año el salario mínimo está en 262.000 pesos y el boleto en 417 y solamente te alcanzan para 628 boletos. Más o menos el cálculo para una persona que tiene que tomar 2 bondis de ida y 2 bondis de vuelta en 20 días hábiles, tenemos que calcular 35, 37 lucas más o menos, ni hablar si eso lo complementás con el subte. Entonces, o con el tren, pero digo, el subte es bastante más caro que los demás. Entonces, me parece que ese tiene que ser un poco lo troncal, me parece, del episodio de hoy, y sin perjuicio de abordar la temática de Alberto y de Fabiola, que realmente es interesante, pero está claro que aquellos y aquellas que nos estén escuchando, cuando la línea fina, si Alberto fue tal mina, tal otra, bueno, acá vamos a abordar otro tipo de problemas. Bien, la cortina de humo también está funcionando para
tapar, digamos, una realidad que es muy dura. Ahí UNICEF publicó que 1 millón de niños y niñas, digamos, de niñez, se va a dormir sin cenar. Digamos, que esto indicaría que 7 de cada 10 niñas en la Argentina no están teniendo por lo menos, digamos, los 4 alimentos del día. Esto claramente se evidencia en las escuelas, se evidencia en todos los espacios del Estado, obviamente en los CESAC, por ejemplo acá en la capital federal, que son los centros de salud, en las salitas barriales, en todos lados. Esto lo estamos viendo. Y aumenta constantemente, que eso también los compañeros que están en los comedores, aumenta la cantidad de gente que va a pedir alimentos en los comedores. Lo que no aumenta, y hace rato que venimos denunciando, no solo nosotros en este podcast, sino en general el arco opositor al gobierno, es que desde el Ministerio de Desarrollo Social, perdón, que ya no se llama así, sino que Desarrollo Humano, no están, capital humano, no están bajando los alimentos que tienen guardados, y ni que hablar que no agregan nuevos alimentos a los comedores, e incluso recortaron el presupuesto para los comedores escolares en las provincias donde no transan, digamos, con el gobierno nacional. Con lo cual acá lo que se evidencia es una pobreza cada vez más fuerte. La semana pasada hablábamos de la situación de los jubilados, con lo cual es una situación, digamos, apremiante. Pero bueno, me parece que también, ¿no? Esto es un poco lo que decías vos, Martín, por más conflicto que estén queriendo poner por delante, la realidad es que todos y todas, cada vez que vamos a pagar el boleto, notamos un golpe directo a nuestros bolsillos. Que aparte de eso, no tenés forma de recortarlo. O sea, yo, por ejemplo, estoy evaluando la posibilidad de, en vez de tomarme 2 colectivos, caminar hasta un colectivo 20 cuadras, justamente para pagar un solo colectivo, y que tenga sentido ir a trabajar por digamos, por un cargo de preceptora en la Matanza. Sí, y a mí me parece que todo esto que estamos hablando tiene relación con el número de inflación, ¿no? El 4% que se anunció de inflación, que efectivamente el gobierno cumple de alguna manera esta premisa que tenían de, bueno, liquidar la inflación, hacerla bajar y demás, pero que a las clases populares lo que termina pasando es que le termina pegando de lleno lo que sí aumenta por encima de ese 4% de inflación. Estos aumentos de colectivo, de trenes, de transporte, los aumentos de las tarifas, bueno, recién antes de arrancar a grabar estábamos hablando un poco de la boleta de luz, los números que son cada vez más irrisorios, ¿sí? Entonces, más allá que el numerito en la tele diga 4% de inflación, cuando vos ves que te llega la factura, cuando tenés que cargar la SUBE todas las semanas, cada vez más plata, bueno, ese 4% termina siendo una ilusión prácticamente. Por eso tenemos acá los números del INDEC. Podemos decir, por ejemplo, que entre enero y julio, ¿sí? Sacando la inflación de diciembre, ese 25% que el gobierno insiste en tirársela a Massa por la cabeza, como si no hubiese tenido nada que ver la brutal devaluación que aplicó Milei apenas asumió. De enero a julio hay un 87% de inflación acumulada. Después las tarifas aumentaron un 161%, ¿sí? Ahí vemos que es casi el doble de lo que fue la inflación acumulada. Comunicación, estamos hablando de celulares, internet, etcétera, un 143%. Y el transporte, un 104% es lo que aumentó dentro de estos meses. Por eso creo que con esos números queda más graficado que el número de inflación que figura finalmente no tiene correlación en un punto con lo que vivimos el día a día, los que tenemos que cargar la SUBE, lo que tenemos que pagar la tarifa de luz, del agua, etcétera. No, y después también te voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque dice 143% comunicación. Vos justamente que trabajás, digamos, que tu trabajo y tu militancia tiene que ver con el área de comunicación, me imagino que tu aumento salarial debe haber sido por lo menos un 120%, ¿no? De enero a julio.
Lamentablemente no. De hecho, lo que estamos haciendo, bueno, adelantamos por ahí el tema porque sale ahora. El día de mañana, los trabajadores del sindicato de televisión, que estamos dentro de la rama de los canales, perdón, canales, no, de las empresas de telecomunicaciones, Telecentro, DirecTV, Cablevisión, etcétera, más todas las empresas del interior, vamos a hacer una jornada nacional de lucha, movilizándonos fuera de nuestro horario de trabajo, porque ya venimos de la semana pasada de haber hecho un paro. Nos vamos a estar movilizando a los distintos lugares que sean importantes en cada una de las provincias, y acá en Capital Federal, precisamente lo que vamos a hacer es movilizarnos a la puerta de la Cámara de Empresas de Televisión, ¿sí? Que es ATBC, ¿sí? De las empresas de comunicaciones, justamente reclamando un aumento salarial que no nos dieron en julio y que quieren patear hacia adelante. Bueno, nosotros lo que buscamos mínimamente, empatar la inflación acumulada, como mínimo. Bueno, porque en definitiva lo que también muestran estos números y esta realidad que estás contando vos en relación, ¿no?, a una paritaria en particular, es que hay hay un retraso salarial muy fuerte, y que eso tiene como eje mantener los números de la inflación, bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque la premisa que tiene el gobierno es que los aumentos salariales generan, ¿no?, inflación, etc. Porque en definitiva lo que están haciendo es pisar justamente la capacidad de gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va de lleno a la situación económica de recesión. Y uno podría decir, bueno, entonces esa recesión nos golpea a todos por igual, ¿cierto? Acá hacen como, sí, sí. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Bueno, claramente no. Porque lo más loco de todo esto es que por más que hayan caído los números de cantidad de gente que contrata internet, creo que un 21% la gente, está dando de baja aplicaciones, etcétera, etcétera, de internet y todo eso, las empresas igual están teniendo ganancias multimillonarias. ¿Por qué? Bueno, porque justamente como desregularon con el maldito DNU las tarifas y todo eso, se van, los precios, y los que nos quedamos y seguimos pagando internet, lo pagás 50 lucas, hasta que te diste cuenta de decir, pará, voy a llamar a ver si todavía me lo bajan, me hago la que... Esta la hacemos todo, me hago la que me doy de baja, no quiero más tu servicio. Bueno, ¿no tendrás algo por ahí? Bueno, a ver, esto se puede hacer con algunas cosas, con otras cosas no. Con un medicamento no lo podés hacer. Digo, con la comida no lo podés hacer. Con la luz no lo podés hacer. Vienen y te cortan y les importa todo, trepito. Bueno, y ni hablar, ahora que proliferan tanto los edificios con todo eléctrico, o sea, te cortan la luz y directamente no te pueden ni hacer un mate. Pero bueno, todo esto se está dando dentro de un marco que, me acuerdo que nosotros en algún momento decíamos que el ingreso de Sturzenegger al gobierno venía a profundizar, no me acuerdo, teníamos venía con un pan bajo el brazo Sturzenegger, y me parece que están llevando adelante este plan con total, con una firmeza que un poquito después del gobierno de Alberto Fernández me da un poquito de envidia esa firmeza, de decir, bueno, nosotros vamos con este norte y ahí seguimos para adelante. Siempre es mucho más fácil, obviamente, avanzar en el sentido de los grandes monopolios, eso obviamente que siempre es mucho más fácil, pero me parece que hay una contracara. ¿Se acuerdan que decíamos que entre la ley bases y el DNU era el marco normativo para poder meter este plan hasta el fondo? Y una de las patas de ese marco normativo es, Maru, la esencialidad, por ejemplo, que se trató o que se iba a tratar hoy en el Congreso, porque de alguna manera va a limitar un poco el poder de lucha de los docentes. Bien, hoy, en la sesión de diputados se iban a tratar varias cosas, entre ellas La Libertad Avanza, junto con el PRO y el bloque del radicalismo, presentaron, nosotros ya lo habíamos comentado, presentaron un proyecto de ley para la modificación de la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, en la cual modifican algunos artículos, entre ellos un artículo que se le agregaría la esencialidad de la educación. Declarar un servicio esencial a la educación. Esto
nosotros podríamos pensar que es algo piola. O decir, bueno, si es esencial, entonces le van a dar prioridad. Bueno, no es así. Justamente lo que estamos denunciando en estos momentos los sindicatos docentes, las agrupaciones docentes, algunos con más o menos fuerza, es que este intento, ¿no?, de esencializar la educación no puede ser viable porque principalmente lo que va a hacer es a coartar el derecho a huelga de los y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de esta ley, por ejemplo, si vos querés convocar una huelga o un paro, tenés que garantizar, si es 24 horas, un 30% de presencialidad de docentes. Si es de 48, un 50%. Si son medidas de 72 horas, un 70%. Claramente esto es, una búsqueda de limitar, por ejemplo, procesos de lucha como fue el caso de Misiones. Ustedes lo recordarán, hace poco nosotros estuvimos contando, en este mismo momento los compañeros y compañeras en Entre Ríos también están de paro porque sus sueldos básicamente son de pobreza. El día también, en la provincia de Buenos Aires también, en Capital Federal también, porque efectivamente han subido todo una locura. Entonces lo que estamos denunciando y lo que decimos es, no hay esencialidad e incluso no podemos garantizar el derecho a estudiar, ¿sí?, el derecho a educarse sin presupuesto educativo, sin partidas presupuestarias para los comedores, con pibes pobres que no cenan y, por supuesto, con docentes con salarios de pobreza. Y tampoco podés garantizar el derecho a la educación sin infraestructura. Entonces, esto que está queriendo presentar La Libertad Avanza junto con su bloque amigo, básicamente es cercenar el artículo 14 bis de la Constitución Argentina, donde dice que los y las trabajadoras tenemos derecho a realizar huelgas. Junto con esto está toda la situación universitaria. Ahora en breve vamos a estar sacando un video con nuestro queridísimo Nicolás Fangenberg contándonos un poco más en profundidad. Vamos a aprovechar este espacio para contarles un poco que, bueno, finalmente el Frente Sindical de Universidades Nacionales tomó la decisión de el no inicio de clases, es decir, que las clases tenían que empezar el lunes, con lo cual lunes, martes y miércoles iba a estar realizando un paro, básicamente porque el aumento salarial que les proponen a los y las compañeras es del 3% para agosto y septiembre, lo cual deja un retraso salarial del 60%. Claramente, ¿no?, acá están presentando, ¿no?, una educación universitaria para pocos. Justamente, lo que están buscando es que las universidades ya no puedan acceder los hijos y las hijas de les y las trabajadoras, sino que pueda acceder aquel que pueda pagar seguramente un arancel, porque el camino es ese, porque ¿cuántos docentes vamos a querer trabajar en la universidad con esos sueldos? Y no solamente docentes, sino también que esto impacta en la investigación. Entonces, la verdad es que estamos en una situación muy alarmante en relación a educación en todos los niveles, porque también les adelanto que hay se está rumoreando una modificación en financiamiento educativo, que habilitaría, privatizaciones en algunos aspectos en universidades y también en los institutos de formación superior. Entonces, se viene toda una modificación en términos educativos que tenemos que estar prestando atención todo el tiempo porque, si no, la perdemos. ¿Se acuerdan cuando María Eugenia Vidal, allá por el 2016, 2017, había propuesto que ante los paros docentes hacer como una especie de convocatoria espontánea para que vaya gente a dar clases, ¿de acuerdo? Y había gente que se había anotado, ¿no? Eso es Estados Unidos. El proyecto educativo que tiene el PRO y La Libertad Avanza recoge
muchas cosas de los proyectos, digamos, del modelo educativo de Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar mirando eso. Mientras en otros lugares, ¿no? Digo, en otros momentos históricos, el modelo educativo que se miraba normalmente era el europeo. ¿Sí? Esta gente no solo le vende y le quiere vender la Argentina a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sino que también importa modelos educativos que no tienen, digamos que no están en sintonía con la realidad del territorio, pero bueno. Ahí también me parece que hay un tema interesante respecto de esto del el Congreso, que viene dando muestras clarísimas. Digo, siempre decimos lo mismo. Milei tiene una minoría en la Cámara Baja, también denominada Cámara de Diputados. Entonces, como que pareciera, sí, vamos a ser así cautos, pareciera haber una especie de consenso, digamos, en este proyecto de país, que en definitiva es un país para poco, porque cuando surge la educación pública y gratuita y con toda esta impronta de aquel viejo Perón, de decir que la universidad se llene de hijos de obreros y qué sé yo, era porque había un país orientado hacia la producción industrial. Después habría que ver hasta dónde los alcance esa producción industrial, pero en principio. Entonces, ahí tiene un sentido tener una educación pública gratuita y de libre acceso que permita el ascenso social. Ahora, si en vista de todo lo que estamos contando y con la destrucción del entramado productivo del país, ¿para qué ascenso social hacia dónde vas a tener? ¿Para qué te vas a, digo, en la cabeza de Milei, ¿no? Digo, ¿para qué te vas a recibir si no te vamos a dar ningún lugar a donde puedas ir? Y en ese sentido también hoy no se logró el quórum, digo, volviendo a la Cámara de Diputados, no se logró el quórum para, no sé si cómo sería la palabra, pero era una especie de apercibimiento a aquellos diputados y diputadas que fueron a ver a los represores, que era un proyecto de Nicolás del Caño, donde, por ejemplo, los amigos acá de Villana de la Unión Cívica Radical votaron en contra, por ejemplo. Exactamente, sí. El proyecto lo que estipulaba era sancionar a estos diputados que hicieron la visita a Astiz. Sancionar. Se llevó adelante la votación, la cual perdió 121 a 102. ¿Sí? Es hasta, digamos, casi gracioso que Bonacci, una de las diputadas libertarias que visitó Astiz, votó a favor de autosancionarse de alguna manera, ¿no? Como parece que se equivocó. Queriendo... Parece que se equivocó. Lo que no vi tampoco, es malo no tenerlo a mano en la mesa porque siempre está detrás de esta. Es por qué lloró Lilia Lemoyne, no me quedó claro. Ahora te cuento. Bien. Está bueno, bien. pero. No, bueno, básicamente es eso. Se intentó sancionar a estos diputados. Recordemos que lo que se quería en principio era investigar, ¿no? Hacer una investigación acerca de esa visita, porque, como habíamos comentado, llegaron hasta ahí en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Eso salpicaría de alguna manera a Martín Menem, el cual tuvo la viveza de alguna forma, por decirlo de alguna manera, de echar al encargado de los automotores de la Cámara de Diputados, para decir, mirá, se equivocó este hombre, no debería haber prestado la camioneta porque me expone. Creo que ese fue el razonamiento que hizo, lo rajó. No se avanzó en la investigación de esta visita, se intentó sancionar y se votó en contra. Bien, y también en la semana, justamente que ahora que la nombraba Lilia Lemoyne, ella había saltado en una entrevista diciendo, che, ¿por qué Villarroel no salta a defender a estos diputados que están, bueno, ahí la interna sigue a full, pero bueno. Lo que pretendía Lilia Lemoyne era que los banque porque estaban haciendo una visita humanitaria a estos pobres viejos que están presos por haber secuestrado, violado, robado bebés. Sí, ahora que están todo el mundo. Excesos. Que está todo el mundo tan indignado con la violencia de género de Alberto Fernández a Fabiola Llanes, digo, esta gente era como una violencia de género un poquito exacerbada porque muchos de los crímenes de la dictadura después se terminaron conociendo también las violaciones hacia las detenidas. Entonces digo, bueno, esa doble vara ahí siempre presente. Bien, no, yo lo que quería agregar respecto de, ya que estamos en el tema de la sesión de diputados, es que fue un cuarto intermedio y para todos los que hoy nos movilizamos y fuimos a la puerta del Congreso
para defender nuestro derecho a huelga, digo, los docentes, se fue a un cuarto intermedio, con lo cual eso no se votó. Al mismo tiempo hay que decir que seguramente cuando retomen el día miércoles los números le dan para tener el visto bueno, digamos, de la Cámara de Diputados. Esto después tiene que ir a senadores, etcétera. Veo que esta bicicleta, ¿no?, de qué pasa entre una cámara y la otra, ya medio que la tenemos bien claro. Ya no necesito preguntarle a Manu, así que en ese sentido me siento muy, muy feliz de haber aprendido algo. Lo malo es que, bueno, efectivamente, hoy fuimos nuevamente reprimidos. Digo, como que no lo conté, ¿no? Al comienzo digo, mirá que naturalizado. que tenemos el gas lacrimógeno. Con lo cual, en ese caso, digamos, nuevamente, ¿no? Ellos utilizan el palo para disciplinar. Lo otro que te iba a contar era que Lina Lemoine, no sé si fue por lo que lloró, pero sí tuvo un percance, porque cuando estaban ingresando a la sesión, compañeros y compañeras estaban en el ingreso, compañeros y compañeras docentes estaban en el ingreso, bueno, diciéndole a los diputados por qué no votar a favor de la esencialidad de la educación, y Lemoine se violentó contra una compañera, si no me equivoco, del sindicato de EMIS, y lo salieron a denunciar, así que espero que los llantos y sus lágrimas estén vinculadas a, por lo menos, una exposición de que es una violenta. Me jugaría el brazo derecho que no, pero vamos a... Ella lo que denunció es haber recibido una violencia sexual hace 18 años, cuando estaban hablando, entiendo, sobre el problema la violencia ejercida de Alberto hacia Fabiola. Ella, no sé bien cómo salió ese contexto para decirlo, pero lo dijo llorando que había sufrido violencia sexual hace 18 años. Eso es lo que tengo entendido que sucedió. Yo, para acotar a esto que estabas diciendo, Maru, y pasar a otra cosa, me parece importante este tema, ¿no?, respecto a la esencialidad de la educación, el cercenamiento al derecho de huelga, principalmente porque no nos olvidemos que existe un DNU en el que avanzaban con una reforma laboral y sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a huelga muy grande. Ahí estipulaban la esencialidad no solamente de la educación, también de las telecomunicaciones, de la recolección de basura, del transporte de mercancías. Es decir, dejaba, no sé, al 80% de los sindicatos de la Argentina atado de pies y manos para poder desarrollar cualquier tipo de huelga, porque prácticamente cualquier actividad era parte de una actividad esencial. A esto se le suma que Funes de Rioja, ¿sí?, el de nuestro amigo de la Unión Industrial Argentina, está planteando que, bueno, que hay que completar las medidas respecto a en materia laboral. Es decir, tienen que avanzar más a fondo, terminar de reglamentar todo lo estipulado por la ley bases y salir hacia adelante con las reformas que, bueno, obviamente las y los empresarios están buscando para terminar de precarizar a las y los argentinos. Después yo, Martín, me quedo con esto que estabas diciendo acerca de Sturzenegger, ¿no?, y las reformas y todo esto. Bueno, una perlita que sacaron hoy, un decreto para obligar a la AFA a que admita a los clubes que se transformen en sociedades anónimas deportivas. No, ¿eso es un decreto de necesidad de urgencia? Sumamente necesario y urgente para mi ley. ¿Están desesperados por la tajada esa? Ah, olvídate, Macri, ¿sabes qué? Le sale espuma por la boca. Macri y los socios de esos que están en camello allá, están todos desesperados por arribar acá. Totalmente. Pero lo que me parece más complejo, digamos, de esta situación es que a través de otro decreto, o no sé si es el mismo decreto, que ponen varias cosas, pero en el día de hoy lo que sale es la desarticulación de la CONADI. ¿Qué es la CONADI? Es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, ¿sí?, que creó en 1992 para que el Estado abra sus archivos y busquen a todos los bebés apropiados a lo largo de la dictadura. Esto, una vez se cree el funcionamiento de Abuelas de Plaza de Mayo, es que, bueno, uno va hacia Abuelas y Abuelas es la que busca. No, Abuelas lo que hace es apoyarse en este organismo estatal para poder hacer la búsqueda, porque la Abuela de Plaza de Mayo no tiene la potestad de agarrar
y cotejar los ADN. No, eso no funciona de esa manera, por más que uno lo primero que piensa es que funciona así. Bueno, no es esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esto? Es directamente desligarse, ¿sí?, desde el Estado en la responsabilidad que tiene el Estado argentino para la búsqueda de todos estos bebés apropiados durante la dictadura. Entonces, me parece que venimos de hablar de la visita a los genocidas como Astiz y demás. Dijimos que hoy votaron en contra de sancionar a esos diputados. Al mismo tiempo, desarticulan este organismo del Estado, la CONADI, para dejar de buscar a las y los bebés apropiados a lo largo de la dictadura. Bueno, el avance que está llevando adelante este gobierno en contra de los derechos humanos es monumental. Sí, se consolida como una línea política del gobierno con un apoyo importante. Ahí nombrabas a Funes de Rioja, y cuando nombras a Funes de Rioja como empleado del Foro del Trabajo, la hija de Funes de Rioja es una de las abogadas así de demandada que tenemos frecuentemente. Les cuento algunas novedades porque la ofensiva en lo que vos decías del DNU en la reforma laboral no avanzó porque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno y esas apelaciones terminaron ahora en la Corte, que la Corte lo tiene ahí. Vamos a ver cuándo se expide y sobre todo vamos a ver de qué manera se expide. Porque por ahora la reforma laboral que pretende el gobierno no avanzó por obra y gracia de ese fallo judicial en la segunda instancia laboral. Pero ayer hubo dos fallos importantes de la Corte, uno sobre todo, que en materia laboral, cuando los empleadores retienen los aportes de los trabajadores, es decir, cuando uno trabaja en blanco, el empleador tiene que hacer los aportes de la obra social, de la jubilación, para ganancias y qué sé yo, y puede pasar que en lo largo de tu relación laboral esa persona que te emplea no haga esos aportes y se quede con esa guita y haga lo que se le canta. Entonces, cuando vos acudís a la justicia, le corresponde una multa por evasión fiscal, porque esos son cuestiones que tenés que rendirle al fisco. La cuestión es que había un trabajador que había trabajado durante 1 año y 8 meses y en el reclamo de esas multas llevaban la cifra, no tengo ahora el número fijo, pero 800.000 pesos era lo que había fijado la Cámara. La demandada apeló y fue a la Corte, y la Corte hizo dar marcha atrás con el fallo de la Cámara y dice, che, es mucha plata para el poco tiempo que duró la relación laboral, y como que se desvirtúa el reclamo con una cifra tan exorbitante. Entonces ahora el expediente va a volver a la Cámara y la Cámara va a tener que fijar una nueva manera de calcular cuánto le corresponde a ese evasor fiscal por haber retenido los aportes de su trabajador. Esto se da en el marco también de que hoy el gobierno, por decreto, salió a jugar de canchero respecto de las propinas. Sturzenegger en su cuenta de Twitter, no sé si lo siguen a Sturzenegger, yo sigo a Sturzenegger y la cuenta de iraníes que le digo que va subiendo información todo el tiempo, estoy con esas dos todo el tiempo. Sturzenegger todos los días dice, che, hoy desregulamos esto con un tono muy canchero y como diciendo el Estado se está poniendo re cool y estamos desregulando todo para que la vida nuestra sea mejor. Y entonces te dice, ahora podés pagar las propinas, los lugares van a estar obligados a tener un QR para poder pagar las propinas. Hasta ahí decís, bueno, joya, que otro negocio para Mercado Libre, todo eso. Pérez, sí. Martín Pérez. Claro. Entonces, pero la letra chica, o lo que no salió en ese tuit de Sturzenegger, es que el gobierno va a dejar de reconocer, mediante decreto, a las propinas como una remuneración indirecta, ¿no? Todos sabemos que los trabajadores y trabajadoras en cafeterías o bares, una parte... Que tan bien representados están por Luis Barrionuevo. Claro. Sí. Luisito Barrionuevo. Bueno, no voy a guardar los comentarios. Parte de del salario forma parte de la propina, y que, otra vez, cuando vos acudís a sede judicial, vos decís, che, yo ganaba esto, pero además ganaba un 30% más de propina, que eran normales y habituales, entonces en el cálculo indemnizatorio entra todo eso. Bueno, el gobierno ahora dice, no, eso no entra más en ese cálculo indemnizatorio. Digo, ellos van avanzando y
hay que ver ahora esto que está pidiendo Funes de Rioja, si lo van a articular de alguna otra manera. En materia, sí, el Satsaid, ya que estamos en materia laboral, ¿en qué está el Satsaid, Jonah? Bueno, como dije recién, pero lo podemos reiterar. Sí, lo dejamos recontra en offside. Me gusta que quede en offside en medio del programa. En medio del programa. Es bueno. hermoso. Lo contamos porque ¿sabés nuevamente. qué pasa? Que justo me escribió acá un oyente que no había escuchado bien eso. No. Porque el Satsai hizo paro el día de ayer y el día de hoy van a hacer una actividad, te lo cuento. Mañana nos vamos a movilizar, ¿sí? A la sede de ATBC para reclamar por los salarios. Estamos pidiendo recomposición salarial por julio, agosto y septiembre, ya que estamos. Y las cámaras no están queriendo dar nada. Como dijimos antes, hubo un 141, aumentó, 143% aumentaron los servicios de comunicaciones y se niegan a dar aumento porque pobres, no están ganando ahorita. En eso está el Satsai. Pero te puedo comentar algo que hablamos la semana pasada, que esto sí te va a interesar. Contame porque... ¿Te acordás que me dijiste que yo llegaba con los bidones de aceite sí, y no entendía de qué hablabas? Bueno, acá estamos. Escuché a Fantino pidiendo que rajen a gente, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que hizo la Secretaría de Trabajo es dictar la conciliación obligatoria a las y los compañeros de aceiteros, porque, como bien dijimos el programa pasado, era un problema casi de Estado, digamos, ¿no? Porque se estaba dejando de exportar un montón de aceite de soja y todo lo que sale a través del puerto de Rosario, que son millones y millones y millones de dólares que venían perdiendo por todos los días de paro que llevaron adelante los aceiteros. Ahora están en conciliación obligatoria, no pueden hacer paro, tienen que seguir negociando. Veremos si llega a buen puerto esa negociación y los compañeros de aceiteros obtienen el salario que se merecen, o tendrán que retomar las medidas de fuerza una vez que se venza la conciliación obligatoria, que siempre es prorrogable y lo máximo que uno puede estar es aproximadamente un mes y medio sin poder hacer nada. Es loco porque, digo, liberan todo menos el salario. O sea, te liberan todo. No, bueno, vos podés liberar, no pasa nada, te desregulo. El mercado es libre, salvo para las paritarias. Salvo para las huelgas, porque ahí entran y conciliación obligatoria. Qué lindo este capitalismo, está piola. Che, y hablando de puertos, una de las cosas que habíamos mencionado antes era esta cuestión del RIGI, porque el domingo, en la edición dominical del diario La Nación, como me gusta decirlo, después de escucharlo tantos años en radio, José del Río, que es el economista, así uno de los economistas que más renombre tiene, que también lo pueden ver esa carita de muñeco de torta en La Nación Más. Es el economista el que dirige la sección económica de La Nación. Exacto. Sacó una nota, de esas notas que uno dice, esas notas que tanto le gustan a Jonah, que escribe generalmente Fidanza en la política online, donde dice, bueno, alguien pagó, esta nota está pagada por alguien, de cómo se prevé que se va a instrumentar el RIGI. Supuestamente, a fin de esta semana, el gobierno va a anunciar la aplicación o cómo se va a estructurar este sistema, pero acá me separé un par de textuales de la nota de José del Río porque me parece interesantes. Dice, cuando el Estado quiere aplicar su estrategia de degenerado fiscal, estos son textuales que pone José del Río de allegado del presidente, ¿no? Va a perder no solo por el monto de daño, sino también por los intereses. De alguna manera hay que poner un freno definitivo y también terminar con la pesada carga tributaria que se acumula por capas entre municipios, provincias y Estado Nacional. Más adelante dice, aquellas empresas, en general internacionales, que deseen que se vean perjudicadas en la modificación de los impuestos, porque el RIGI justamente una de las cuestiones que da es que durante 3 años vos tenés que pagar una retención mínima y después ya no pagás más, te llevas todas las ganancias que se te canten. Dice, si viene un gobierno que quiera modificar eso, ahora esas empresas podrán sumar la posibilidad de elegir opciones complementarias en lugar de suplementarias para denunciar al Estado argentino. Es decir, vos tenés el CIADI y Ministerio o Justicias Nacionales o Justicias Provinciales, depende de dónde vayas y te metés en el CIADI y no avanza la causa, listo, la meto también en la Justicia Provincial, a ver si ahí avanza más rápido, y si no, la meto en la provincia, en la Justicia Nacional. Es decir,
los tipos están previendo cómo hacer para que pase lo que pase en términos políticos de acá a 4 años, que dicho sea de paso, 4 años Macri, después vino Alberto, 4 años Alberto, después vino Milei, es decir, nos estamos adaptando a esto de 4, 4 y 4. La alternancia. Pase lo que pase, las empresas que vienen a saquear los recursos nacionales y a llevarse todas las ganancias van a tener cobertura total en términos jurídicos. Tal es así que, como asegura en esta nota José del Río, el Estado va a ser tan perjudicado por los fallos en contra que no le va a convenir siquiera intervenir legalmente en esas cuestiones. Digo, como para tener en claro la lucha de acá adelante y, bueno, el proyecto de país que tendremos que empezar a pensar de cara a un armado político electoral, aunque todavía falta bastante tiempo. Oye, ¿ustedes les quedó algo en el tintero? Hay un tinterillo, está todo el tema de, no sé si lo habrá visto, estaba mirando recién yo, ¿no? Pero bueno, hoy declaró Cristina Fernández de Kirchner en el juicio que le están haciendo a los 3 acusados. A los autores materiales. Y bueno, una de las cosas principales que denunció ella es justamente que en este juicio no estaban siendo, enjuiciados los autores intelectuales. Estás en un jueguito. Yo digo, y vos lo completás. Me gusta, es un buen juego. Y los autores intelectuales y los financiadores también, claro, ¿no? De todo exactamente, esto. Que bueno, sabemos que está Caputo, bueno, etcétera. Milman. Que es el armado de este partido, ¿cómo se llamaba? Revolución Federal. Exactamente, señor. Así que bueno, esto va a seguir. Hoy ella creo que presentó su alegato. Creo que es la primera vez que en el juicio está frente a frente con los autores materiales. También ahí ella denuncia toda una situación con los medios de comunicación en la puerta de su casa, generando también toda una situación de violencia para con ella ese día. Pero bueno, es un tema, que tenemos que seguirlo, no solo porque sea Cristina Fernández de Kirchner, sino porque efectivamente hubo un intento de magnicidio, en la Argentina. Nadie se escandaliza, ni se escandalizaron como se escandalizan por otras situaciones, lo cual también sienta, ¿no?, un precedente preocupante, porque no había pasado nunca. Sí, a ver, los retrotraigo un poco a ese momento, ¿no? Porque a mí una de las sensaciones, está claro que a pesar de que quisieron matar a probablemente la figura más notoria e importante de la política argentina en esta década o en estas décadas, yo tuve una sensación el día posterior cuando convocaron a la Plaza de Mayo, que aquel bendito documento leído por Alejandra Darín, la compañera que la bancamos y la respetamos, pero a mí me da la sensación de que había como una efervescencia como para decir, che, bueno, hagamos algo, loco, o sea, hagamos algo. Veníamos también de toda una efervescencia de miles de personas pidiendo la candidatura de Cristina, que después tampoco sucedió. Sí, una plaza más pero tengo muy presente esa, no me acuerdo quiénes tenía alrededor, o quizás no quiero recordarlo, y como que había una desazón así en el sentido de decir, bueno, vinimos acá, estamos todos conmovidos y no... Cuando sacamos los fierros. Bueno, entonces digo, me parece que hay una cuestión, está claro, Cristina hablaba ahí del ecosistema de medios, porque este pibe Sadak Montiel dice, yo la quise matar porque se choreó un PBI, ese típico discurso que se instalaba mientras también dejaban como un gruyer la Patagonia, excavando, buscando, no sé, no me acuerdo ni qué estaban buscando, no sé, una caja fuerte, no sé, que buscaban plata enterrada. Pero digo, también hubo una desmovilización muy grande desde, creo yo, la dirigencia, que, bueno, andá a saber por qué fue así, pero tengo muy presente esa sensación. La interna también que hay dentro del peronismo, a ver, es para mí, no salieron a defender como tenían que salir a defender a una de las conductoras principales de su fuerza. A ver, digo, esto de si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar?
muchos ese día salimos corriendo a nuestra casa para decir, bueno, a ver, loco, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Incluso aquellos que no nos referenciamos quizás con Cristina como nuestra propia conductora. Entonces, me parece que justamente en lo que se vio y en la defensa de Cristina, no digo en la defensa judicial, sino en la posibilidad de armar una buena campaña, es que la salieron a defender, digamos, algunos sectores del peronismo y otros, la derecha histórica del peronismo, la que en su momento también dejó que le digan la yegua, la que en su momento, digamos, no la bancó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es la misma, el mismo aparato que con este intento de magnicidio no lo dejó todo para salir a que realmente este juicio sea un juicio real, no lo dejó todo para defender a una expresidenta de la cual se referencian muchos peronistas en Argentina. Me di cuenta. No, a mí lo que me parece en este caso, y creo que ya es algo que vengo pensando hace rato y lo vengo diciendo, es que Cristina hoy hizo mención mucho al tema del pacto democrático, ¿no? Que a la salida de la dictadura y con la victoria de Alfonsín se planteó esta idea de pacto democrático que no está firmado en ningún lado, pero es como, bueno, con la vida de la gente no se jode. Tipo, bueno, la violencia que no llegue al hecho de matar al otro, al adversario político. El intento de asesinato de Cristina evidencia que ese pacto está roto. Y evidentemente hay algo roto en la democracia argentina. Y creo que es algo que la derecha se aprovecha de esa situación, avanza y lo utiliza al máximo posible, y a veces pecamos de nosotros de respetar lo demás, ¿no? Como sobreactuar ese respeto a la democracia. Que no se malentienda, no estoy diciendo que no hay que respetar a la democracia, pero en hechos, en situaciones tan violentas como esa, y a veces la respuesta es la violencia también, ¿sí? Digo, cuando salimos y movilizamos al Congreso y nos cagan a palo y uno tira una piedra, y bueno, uno tira una piedra o está respondiendo a una violencia. No podemos quedarnos siempre cruzados de brazos pensando en, bueno, no sé si electoralmente esto suma, no sé si esto va para acá, si esto sirve para lo otro. Bueno, capaz que hay veces que hay que romper todo y hay que dejarse joder. Y creo que ese momento era una situación para romper todo lo que haya que romper. Daba la casualidad que, bueno, justamente era Alberto el que estaba gobernando el frente de todos, entonces es medio difícil estipular a quién hay que salir a golpear en ese momento. Pero evidentemente cuando empiezan a salir las pruebas de que los Caputo estaban financiando, que esta revolución federal estaba organizada y estaba de algún lado. Y hubo teléfonos que se borraron en una oficina de Bullrich. Bueno, evidentemente ya ahí hay todo un juego desde como le gustaba decir a Alberto, ¿no? Los sótanos de la democracia, que esos sótanos de la democracia tienen más que ver con la última dictadura que con la democracia. Entonces, bueno, ahí hay toda una cosa perversa y violenta que lleva hacia el intento de asesinato de Cristina y no nos permite a nosotros quizás reaccionar como me parece que hubiese sido necesario. Pasa que me parece que un poco, también retomando lo que decía antes, desde los medios de comunicación, te veas o no te veas referenciado con Cristina, etcétera, hubo todo un tratamiento sobre la figura de Cristina que, digamos, fue denostar desde la derecha, claramente, incluso desde sectores del propio peronismo, pero sobre todo de la derecha peronista, que en definitiva también hizo que ese día no salgamos todos, no a romper todo, a defender nuestra democracia. Porque, loco, yo jamás se me hubiera ocurrido que le pudieran intentar pegar un tiro en la cara a una expresidenta. Entonces, vos generás todo el escenario para que eso pueda suceder. Porque justamente los que nos vimos esos días en esas movilizaciones, éramos todos aquellos que estamos dentro del campo popular. Entonces, en otro momento, si hubiera sido esto a otro presidente, y lo digo también en masculino, porque también tiene que ver con que, digamos, intentaron
matar, digamos, a una presidenta mujer, que no es menor. Hubiera salido la gente a defender a otro presidente. Entonces, denostaron a Cristina de tal forma que hay una parte de la población que le dice la yegua, la que se robó todo, la que... En el medio, bueno, en el medio, viste, no, la tipa, nada, no tenía un ministerio un ministro de economía, no tenía, no, es ella y ella. No, paren un poquito. Porque también está toda esa situación. Cargan sobre las tintas, sobre ella, para básicamente denostar todo lo que sucedió durante la llamada década ganada, en la cual muchos se vieron beneficiados. Entonces, también hay una realidad de que ahora, digamos, el intento de magnicidio era sobre la base de eso, justamente. La denosté, mirá cómo hago esto ahora, y la salen a defender, no todos, y el arco político no convocó una marcha que no tendría que haber hecho. Bueno, estamos llegando al final. No quiero que terminemos el episodio sin que Jonah me cuente que va a ser el Satsaid mañana. Movilizamos. Bueno, tenemos una canción, algo que va a quedar bien con este episodio. Sí, me parece que tomando lo último que estábamos hablando, Yegua de Babasónicos. Muy bien, muy interesante. Podríamos poner incluso Yegua reversionada por Lali Espósito. Nada, te la tiro. Acabo de enterar que existía esa versión. Sí, existe. Bueno, les mandamos un saludo a todos y a todas, a todos los que nos escuchan. Los invitamos, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que compartan este episodio y los anteriores también, porque tengan buenas noches. Chau.